Hagamos un análisis de la última norma aprobada que se refiere a la reducción de alquileres del 50% durante la cuarentena. Y justamente estamos con el diputado Víctor Borda ya en contacto para hablar acerca de este tema. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, y a todo el país lo está viendo y también lo está escuchando. Queremos saber todos los detalles de esta norma. ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes no? Si es de carácter retroactivo. Tenemos muchas preguntas para hacerle. Bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a este medio de comunicación. Evidentemente, hace 2 días atrás, el Senado ya ha aprobado esta ley de diferimiento, perdonazo, condonación, cual sea el término, o reducción del pago del canon de alquiler y de diferimiento del mismo, ¿no? Entonces, sin embargo, ha habido modificaciones que será considerado el día de hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados. Diputado, muchos dicen que esta norma es extemporánea, que no va a beneficiar a muchas personas, tomando en cuenta que ya la gente ha salido a trabajar, por ejemplo, ¿no?, con esta medida que se ha flexibilizado. ¿Qué opina de ello? Cuando el proyecto original establecía un carácter de retroactividad para el perdonazo del canon de alquiler del 50% en los meses de marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Sin embargo, ha habido modificaciones en la Cámara de Senadores. El Senado ha establecido que la reducción del canon de alquiler del 50% solo procede a partir de la promulgación de la ley. Desde el momento en que se promulgue, se aplicará esta reducción. Ahí sí, evidentemente, la ley ya no sería favorable fundamentalmente a los sectores más necesitados, porque ustedes saben que particularmente a esa gente que no tiene una relación de dependencia obrero-patronal, esa gente que vive del día, principalmente los meses de enero, de marzo, abril, mayo, junio, no han podido trabajar, no tienen ni qué comer. Y el día de hoy, todos los días escuchamos que fundamentalmente los propietarios, sin ningún tipo de conciencia, están procediendo al desalojo de las viviendas porque no han pagado el canon de alquiler. Les están botando de las tienditas aquellos artesanos, peluqueros, otras empresas, otros que se dedican a este tipo de servicios porque no han pagado el alquiler. Entonces, precisamente la ley tenía como objetivo evitar este abuso, este atropello de los propietarios de estas viviendas. Lamentablemente, el Senado ha hecho algunas modificaciones que no benefician, repito, a este sector mayoritario y inhibe fundamentalmente los derechos de estas personas. Entonces, seguramente lo va a revisar la Cámara de Diputados el día de hoy y va a emitir un criterio. Es decir, ¿pueden haber modificaciones? ¿Podría ser para meses anteriores, por ejemplo, o ya no? Sí, nosotros podemos hacer, porque la Asamblea es un legislador positivo, tiene que hacer una interpretación sin directa jurídica del principio de retroactividad, y existe ya definitivamente jurisprudencia que determina que la retroactividad sí procede cuando beneficia a un colectivo, fundamentalmente, y en este caso los beneficiarios serían más de 450,000 personas que en este momento viven principalmente de alquileres. Otro elemento que lamentablemente ha sido eliminado por la Cámara de Senadores es el hecho de qué ocurre en caso de que estas personas sean desalojadas por el propietario. La ley, el proyecto original establecía un procedimiento inmediato, es decir, la persona podía recurrir ante un juez de conciliación en el ámbito civil, y dentro de las 24 horas este juez debería señalar una audiencia y explicarle al propietario que no podía votarle porque había una ley, y en caso de negatoria del propietario, entonces podría ordenar el juez la inmediata restitución de todas sus cosas al inquilino, al inmueble, e inclusive a través de la fuerza pública. Pero lamentablemente lo han eliminado, esta disposición que mi criterio considero que es importante, porque si no la ley sería simplemente lírica, porque dice no podrá botarles del inmueble, pero ¿qué ocurre si pasa? Claro. Entonces no dice absolutamente nada este proyecto de ley. Esas son las dos grandes observaciones que nosotros tenemos
a las modificaciones que ha hecho el Senado y que lo trataremos el día de hoy en Cámara de Diputados. Diputado, ahora, para que la gente nos entienda bien, porque hay cierta desinformación, principalmente a través de las redes sociales, ¿esta ley dispone la reducción hasta los 5.000 bolivianos o desde los 5.000 bolivianos, por favor? Hasta los 5.000 bolivianos en tratándose de viviendas familiares, ¿no? 7.000 bolivianos, hasta 7.000 bolivianos en tratándose de tiendas, o alguna actividad de prestación de servicios, oficinas, etc. Y hasta 15.000 bolivianos cuando se alquile bienes inmuebles destinados a una pequeña industria. Eso es lo que hace referencia, hasta, no desde. Muy bien. Entonces, si una persona paga un canon de alquiler de una vivienda mayor a los 5.000 bolivianos, no se beneficia con la reducción del 50% del canon de alquiler. Muy bien, es importante aclarar ese tipo de aspectos. Ahora, ¿cómo se va a lograr que esta norma se aplique? O más bien, se trata de un acuerdo entre partes, de conciliación. ¿Qué pasa con aquellos propietarios que no cumplan la norma? Así es, se trata está obviamente regulado bajo un principio de autonomía de voluntad y acuerdo sinalagmático perfecto de ambas partes, ¿no? Sin embargo, hay más beneficios para el propietario que para el propio inquilino, porque aquellos propietarios que obviamente suscriban estos documentos, estos acuerdos, primeramente podrán recibir una reducción, por ejemplo, se planteó una ley del 50% del pago de inmuebles de la propiedad. Ustedes saben que la alcaldía anualmente cobra un impuesto anual a la propiedad. Se podrá reducir el 50% de ese pago de alquiler. O aquellos propietarios que facturan canon de alquiler, ¿no? Que bien, si no son todos, pero hay algunos que facturan, estos no podrán pagar durante 4 meses el RC IVA que pagan. Ellos cancelan un 13% del pago del canon de alquiler a impuestos nacionales. Ellos no están eximidos por un plazo de 4 meses de cancelar este canon de alquiler. Y obviamente, este impuesto, y obviamente también impuesto anual a la alcaldía se le está haciendo una exhortación para que los gobiernos municipales hagan una reducción del 50%, ¿no? Entonces es preferible definitivamente que una persona obviamente pueda reducir el 50% para obtener estos beneficios. Y al margen de ello, definitivamente otro elemento fundamental es que el pago del otro 50% no va a ser de manera inmediata, sino va a haber una reprogramación, fundamentalmente a través de cuotas. No se lo puede exigir inmediatamente que pague la cuota. Es decir, ¿no se pierde ese 50%? No. El otro 50% el inquilino paga, pero en cuotas, ¿no? Cada mes, ¿no? Entonces tendrán que ponerse de acuerdo entre propietario y inquilino para que se vaya cancelando, amortizando cada mes. Diputado, si no hay ese acuerdo entre partes, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucedería con los propietarios? ¿El inquilino puede demandarlo? Si no hay un acuerdo entre las partes, primer elemento, que el propietario no puede votarle al inquilino del inmueble por incumplimiento de pago. Tendrá que esperar que pase la cuarentena para que le pueda pagar a cuotas a posteriori, pero no puede sacarle del ambiente, ¿no? Si no hay acuerdo entre las partes, el propietario no se acoge a los beneficios establecidos por la ley. Es decir, que él va a tener que pagar el 100% del pago de impuesto a la propiedad inmueble a los gobiernos municipales. Ese es el fundamento. No se va a beneficiar entonces, ¿no?, con lo que dispone la norma. Ahora, ¿qué pasa con el artículo 56 de la Constitución Política del Estado? Porque los propietarios dicen que esa norma la norma que se pretende ya aprobar va a vulnerar justamente la Carta Magna de los bolivianos. ¿Qué dice al respecto? No, porque el artículo 56 hace referencia al derecho de la propiedad, con sus 3 elementos: el uso, goce y libre disponibilidad. Se está respetando definitivamente. No se está creando una ley para buscar avasallamiento, que el inquilino se apropie del inmueble, absolutamente nada, ¿no? Sabemos muy bien que los contratos de alquiler están en el ámbito del derecho privado, realmente, el Código Civil. Bajo esas perspectivas, principalmente,
se está estableciendo que el acuerdo entre propietario y inquilino sea voluntario bajo el principio de autonomía de la voluntad. Entonces no hay ninguna vulneración a las normas constitucionales ni de las normas del ámbito del derecho civil. Ahora hablemos de los inquilinos. ¿Qué pasa si los inquilinos deciden quedarse en el inmueble una vez que pase la cuarentena, no tienen el dinero para pagar, o si se van sin pagar? ¿Qué va a pasar en ese caso? Los inquilinos, de acuerdo a la interpretación de la ley, pasada la cuarentena, tienen 3 meses más, por el cual no se los puede desalojar. No es indefinido. Ahora, si después de la pandemia pasa 3 meses, no pagan, se hacen la burla, etc., el propietario obviamente aplicará las normas del Código del Derecho Civil. Ustedes saben que hay institutos del desalojo. Él podrá recurrir ante una autoridad competente, plantear su norma y ahí recién el juez obviamente emitirá lanzamiento de desalojo para que la fuerza pública, la policía, como conocemos, como hemos visto, ¿no?, lo saque todas las cosas del inmueble, del inquilino, lo saque de la propiedad del inmueble al inquilino y obviamente se dé el curso legal, ¿no? Entonces ahí no está establecido y ustedes saben que obviamente el pago de canon de alquiler es una obligación de carácter privado. Si no paga, pues tendrá que recurrir ante el juez, incoar un proceso y recuperar obviamente en base al principio de su patrimonio del inquilino el canon de alquiler. Diputado, aprovecho por favor y breve le voy a pedir ya para cerrar. Queremos tocar este tema que nos preocupa, el cobro exagerado en las clínicas privadas. ¿Quién regula? ¿Quién controla esto, por favor? Debería controlar el Ministerio de Salud, principalmente. Bueno, lamentablemente hay una política de improvisación y bajo esas circunstancias la Asamblea Legislativa no está proyectando la ley. Ya ha sido aprobado en la Cámara de Senadores, va a ser tratado en el transcurso de los siguientes días en la Cámara de Diputados. Esta ley establece la obligatoriedad de las clínicas privadas, por ejemplo, de atender a enfermos con COVID, ¿no? Y estos enfermos con COVID van a ser diferidos por los centros médicos estatales. Es decir, cuando en un hospital ya no haya la suficiente capacidad técnica ni recursos humanos para atender a este enfermo, lo van a diferir a una clínica particular. Tendría que subrogar los gastos, los cobros de la clínica, el Estado, una previa regulación de, obviamente, las tasas y los honorarios. Con esta ley se pretende regular fundamentalmente la actividad médica privada y que no se lucre a consecuencia de la salud. ¿Esta norma solamente se refiere a pacientes con coronavirus o también en otras especialidades? Porque déjeme decirle, 26.000 bolivianos por un día en terapia intensiva es una exageración, diputado. Así es. Bueno, lamentablemente solamente la norma se refiere a los pacientes de COVID, ¿no? Esperamos que a partir de la promulgación de esta ley, el Ministerio de Salud, pueda regular y haga los honorarios, las tasas de las clínicas privadas, que no pueden ser definitivamente a su criterio y obviamente lucrando con la salud del pueblo. Diputado, le agradezco por su tiempo, por aclararnos todas las dudas que tenemos y estaremos muy pendientes justamente a esta norma que se va a tratar en la Cámara de Diputados. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos más en Al Día.